Bueno, arratsaldeon eta mila esker berriz honea etortzeagatik. Decía que buenas tardes y gracias por venir, un martes más hasta aquí. Hoy tenemos la última sesión del Palo de Eratosthenes hasta después de verano, o sea que también tenemos vacaciones nosotros. Y bueno, pues esperemos que la sesión de hoy os guste. Os comento un poquito los temas que tenemos para hoy. Por un lado, bueno, habréis visto seguramente unos días atrás en prensa y demás que un objeto muy brillante atravesó el cielo de la península ibérica. Se han oído muchas teorías al respecto, pero bueno, sabemos que a día de hoy qué es lo que era y hablaremos un poquito de él. Y luego también hablaremos del telescopio espacial James Webb y de las imágenes de la formación de las primeras galaxias, aprovechando que tenemos hoy a un invitado especial, a Raúl Angulo, que es investigador del DIPC, experto en cosmología y bueno, pues nos hablará un poquito de su visión, del trabajo del James Webb, de su propio trabajo y demás. Así que arrancamos ya con la sesión de hoy. Venga. Bueno, arratsaldeon. Bueno, entonces a veces pasa que han movido por el cielo y a veces son más grandes unos que otros, ¿no? Normalmente cuando ves un bol por ahí por el campo, pues no suele pasar que luego sale en el periódico. En este caso ha pasado que lo ha mencionado El País y lo ha mencionado el New York Times. Entonces, pues bueno, esto es algo un poquito excepcional. Esto suele pasar con muchos fenómenos astronómicos, con bólidos también, que si no estás mirando en la dirección adecuada te lo pierdes, ¿no? Virginia se suele reír mucho de mí porque cuando hacemos observaciones públicas, yo siempre estoy manejando el telescopio, estoy siempre mirando para abajo a las lentes y no veo ni una estrella fugaz, no veo nada, no me entero de nada, ¿no? Y todo el mundo dice, mira un meteorito, y yo hay que, el ocular, no sé qué. Bueno, o sea, si no estás mirando no te enteras. Pero aquí lo que ha ocurrido pues es que, o sea, lo veía sí o sí, ¿no? Ha sido muy llamativo. Entonces, bueno, lo interesante con estas cosas es comparar, ¿no? Comparar con otros fenómenos parecidos. ¿Me escucháis bien, por cierto? ¿Se oye bien? Vale, gracias. Bueno, entonces, sabéis que hace unos 11 años en Chelyabinsk, en Rusia, hubo un meteorito que bueno, provocó pues, un incidente bastante intenso, ¿no? Era un cacharro de unos 18 metros de diámetro, esto fue el 15 de febrero de 2013. Esto era un asteroide cercano a la Tierra que entró, un fragmento que entró en la atmósfera, pesaba unas 9.100 toneladas, ya son toneladas, y a una velocidad de unos 20 kilómetros por segundo. La velocidad pues parece bastante grande, 20 kilómetros por segundo. Si te pilla la chancha, pues se te van los 5 puntos fijo, ¿no? Pero bueno, para un meteorito esto es normal, para cualquier objeto del sistema solar es normal, la Tierra se desplaza a unos 30 kilómetros por segundo. Pues bueno, te encuentras con algo por el camino, pues ir a una velocidad más o menos parecida. Y bueno, explotó a una altura de unos 30 kilómetros. Y lo que ocurrió en Chelyabinsk es que la explosión fue tan importante que se rompieron cristales. La explosión pues, bueno, fue muy notable, es como si hubiera explotado una bomba. Y bueno, en este caso pues no ha sido tan intenso, ¿no? Según la ESA, pues lo que tenemos, bueno, esto ocurrió el 18 de mayo a las 22:46 en hora de Greenwich. Aquí ya pues pillo las primeras horas del día 19. Y bueno, aquí en concreto estamos viendo una imagen capturada por una cámara de la ESA, de la Red de Defensa Planetaria. Esto es lo que utiliza la ESA pues para matar marcianos y esto, ¿no? O eso, o si no, para ir monitorizando meteoritos, una de esas dos cosas. No he leído bien la página, una de esas dos. Y bueno, forma parte de una red mundial de defensa del planeta o algo por el estilo. Estos son los que llaman a Bruce Willis para cuando hay que hacer cosas, pues, intervenciones o así. Digo, he mirado por encima, no me hagáis mucho caso. Bueno, entonces lo que ha ocurrido es que esto es un pequeño fragmento de un cometa. No es un asteroide exactamente, es un pequeño fragmento de un cometa. La velocidad era muy alta, 45 kilómetros por segundo, y bueno, explotó, se desintegró sobre el océano Atlántico como unos 60 kilómetros de altura. Entonces, desde el punto de vista de la energía, no ha sido tan impactante como el de Chelyabinsk, ¿no? Este cacharro tenía un tamaño como de 1 metro y una masa como de 1 kilogramo. El tamaño, sabéis que bueno, el tamaño lineal del radio hace que el volumen y que la masa suban con el cubo del radio, ¿no? Entonces, a nada que el tamaño del radio es distinto, cambia muchísimo la masa. Aquí tenemos simplemente pues 1 tonelada, como mucho 1 tonelada, media tonelada.
Y bueno, al tratarse de un cometa, seguramente no va a dejar ningún resto. De Chelyabinsk sí que se han encontrado meteoroides en el suelo, fragmentos en el suelo. Y bueno, no estaba catalogado, no estaba previsto que llegara porque estaba una zona del sistema, bueno, en una región del cielo en la cual hay muchos objetos, pues, en el plano de nuestra galaxia, y bueno, hay tantas cosas por ahí que este objeto en cuestión no estaba catalogado. Procede de un cometa un cometa desconocido, ¿no? Y bueno, como nos suele ocurrir muy a menudo, bueno, Virginia estaba en primera línea para recibir información sobre este fenómeno. Eres siempre la primera que se entera de estas cosas. Sí, ¿no? ¿Cómo ha sido en este caso? Bueno, pues en este caso, por medio de grupos de gente de astronomía, de la Federación y demás, empezaron a llegar imágenes de distintas personas que lo habían visto de la península. Y aquí está en el caso de Jasone, es una chica de Bilbao, de la agrupación astronómica vizcaína, que estaba en Extremadura y pudo sacar estas fotos. Entonces ahí se ve la estela que dejó el bólido y luego la estela pasado un minuto, o sea que la estela aguantó un tiempo. No le dio tiempo a sacar al bólido como tal, pero en ese momento en lo que sacaba el móvil capturó la estela y un minuto después sería la segunda estela que vemos ahí a la derecha, para que veáis que se mantuvo un tiempo en el cielo. Sí, las estrellas fugaces son ¡fum! Y ya no las ves, no dejan huellas durante minutos. Bueno, tenemos un vídeo, a ver si conseguimos verlo. ¿Puedes cantar o algo? Espera. Mejor que no. Bueno, comentar que, como siempre, en la prensa empezaron a decir cosas muy graciosas en torno a este bólido y hubo algún medio, algún periódico, en teoría serio, que dijo que se trataba del asteroide Pallas que había caído en Portugal. No sé si sabéis lo que significa eso. O sea, el asteroide Pallas es el segundo asteroide más grande del cinturón asteroides. Tiene como unos 500 kilómetros, algo así. No sé exactamente, pero es esférico, o sea que es grande de narices. Es muy grande. Para que os hagáis a la idea, el meteorito que extinguió a los dinosaurios se le estiman 10 kilómetros, ¿vale? Si Pallas cayó y no nos enteramos, es que los dinosaurios fueron unos lloricas. Para que veáis qué cosas se pueden llegar a leer en la prensa. No, si nos da Pallas, tendríamos ahora otra luna por ahí. Bueno, sí. Bueno, aquí tengo un par de vídeos. Este es el de la ESA. Esta es una cámara que está en Cáceres y forma parte de esta red de detección de bólidos. Y veis el pedazo de estela que deja, ¿no? Se queda ahí un buen rato. Y esto está simplemente pues, apuntando al cielo en una región pues, muy, muy oscura, pues, viendo este tipo de fenómenos. Y bueno, en redes sociales pues un montón de gente subió las capturas que había hecho, pues porque, como os decía, esto es que no hacía falta estar atentos, ¿sí? Lo veías o no lo veías. Estaban los influencers haciendo sus vídeos de sus cosas y de pronto, ¿eh? Y luego pues todas las cámaras, aparte de la cámara de la ESA, pues las cámaras de seguridad y todo esto, pues esto era imposible no verlo. Y esto lo ha recopilado Yahoo en Australia. Parece una película. Se ilumina las calles, es impresionante. Bueno, pues esto es. Bueno, pues ahora tenemos una pregunta para Raúl. Este tipo de eventos, la verdad es que despiertan mucho la curiosidad de la gente, incluso alguien puede despertarle vocaciones. ¿Tú cuándo empezaste a interesarte por la astronomía y la astrofísica? Sí, y dan un poco de miedo también, ¿no? Esto me pensaba, ¿no? Al final lo pequeños que somos con respecto al universo, al sistema solar y cosas que están completamente fuera de nuestro control. Nada, yo de pequeño me interesó la astronomía y de hecho me gustaba un montón, o sea, desarmar cosas, la radio en casa, ver cómo funcionaba y así un poco en tratar de entender cómo funcionaban las cosas a mi alrededor. Yo creo que eso es como los primeros recuerdos que tengo, es tratar de desarmar todo y ver cómo funcionaban.
Y después con típicas revistas de divulgación, libros también de divulgación, ahí me empecé a interesar cada vez más y más. Bueno, en general me gustaba la física y tratar de entender cómo funcionaban las cosas. Y después un poco más de mayor, no sé, quizás como a los 12, 13 años, me empecé a interesar más por la astronomía. Recuerdo, empecé a ahorrar dinero, no sé, 3, 4 años hasta que pude comprarme un telescopio. Esa era mi motivación de, no sé, bueno, siempre me fue relativamente bien en el colegio y eso, entonces ayudaba a mis compañeros a hacer los deberes o a enseñarle a los más pequeños, hasta que compré... Perdón, te tengo que preguntar, ¿qué tipo de telescopio? Era uno pequeñito, de hecho, no me acuerdo mucho. ¿Un refractor? Sí. En verdad no me acuerdo, era un Celestron, pero bueno, yo soy originario de Santiago, en Chile, y me acuerdo, bueno, compré, me habrá costado, no sé, unos 100 euros, algo así, y lo pongo en mi casa, en el patio, y nada, recuerdo, ahora lo veo, ¿no? Pero tenía un foco de las luminarias de la calle al lado, pude ver la luna, no sé, me acuerdo haber visto Saturno, un par de lunas de Júpiter, pero bueno, después de 2 noches ya me aburrió. O sea, no sabía qué más hacer. Nadie en mi entorno tenía ninguna experiencia con astronomía, nada. De hecho, esa fue un poco una crisis existencial que tuve, porque siempre había dicho, yo era el que le gustaba la astronomía, ¿no? Y después de un par de noches me di cuenta, quizás no me gusta la astronomía. Pero ahí, bueno, ahí me convencí de que me gustaba más la astrofísica teórica. Entonces, entender y, bueno, un poco es lo que me dedico ahora, de hacer modelos computacionales. Y después, bueno, cuando estudié, ya me entré a la universidad y me junté con gente que también me empezó a enseñar un poco de astrofotografía y pudimos ir a lugares más oscuros y empezar a observar bueno, objetos más interesantes. Pero bueno, aún así siguió mi pasión también por las cuestiones más teóricas y entender también la física, el por qué tenemos estos objetos en el cielo y qué se puede aprender de ellos. Bueno, también esos orígenes tuyos de desarmar radios y volverlas a montar, ahí también tienes bueno, eres teórico, pero eres un teórico que hace modelos computacionales. Eso también tiene como una parte experimental, ¿no? Son experimentos numéricos, vamos a decir, ¿no? Sí. Bueno, en 2 palabras, en 2 frases, mi trabajo se resume en crear universos en ordenadores y ahí uno puede como jugar un poco con esos universos. Por ejemplo, uno puede ver qué pasa si es que la ley de gravedad fuese mayor de lo que es en el universo, o qué pasa si es que los componentes del universo fuesen diferentes. Y uno cambia como estos ingredientes del universo, deja que el ordenador resuelva las ecuaciones que tenga que resolver y después terminamos con un universo nuevo, ¿no? Y que lo podemos comparar con el universo real. Y a veces vemos que coincide con lo que observamos y hay veces que no coincide. Y ahí podemos decir, bueno, que que hay algo que aún no entendemos y ahí podemos tratar de formular hipótesis de por qué no nos funciona y qué cosas tenemos que mejorar o descartar hipótesis. Por ejemplo, una de las grandes preguntas en cosmología actualmente es si es que existe o no la materia oscura, ¿no? Bueno, para los que no saben, es que hay varios tipos de observaciones en el universo que nos indican que hay una materia diferente a la que estamos hechos nosotros. Tiene propiedades muy particulares. Y una de las razones por las cuales creemos eso es porque cuando ponemos materia normal en nuestras simulaciones no explicamos casi nada del universo. Bastante. Claro, entonces necesitamos poner este ingrediente adicional. Pero también podemos hacer otro tipo de cosas y tratar de modificar las fuerzas gravitacionales o bueno, inventar modelos nuevos, pero hasta el momento la materia oscura pareciera ser lo que mejor explica. Muy bien. Bueno, la estructura que vamos a tener para el resto de la sesión es que vamos a ir alternando pues algunas noticias, algunos artículos recientes
con temas relacionados con la cosmología, con observaciones en particular, y también vamos a hablar con Raúl de alguno de los artículos que ha publicado. Tienes como cientos de artículos, entonces he hecho una selección un poco particular, pero bueno, la cuestión es, lo más importante es la conversación que tengamos al respecto, ¿no? Y bueno, otra cosa que queremos hacer es, si bueno, sabemos que nos está viendo gente por streaming, si queréis nos podéis hacer preguntas, vosotros también podéis hacer preguntas, obviamente, ya que estáis aquí. Los que estéis por streaming podéis hacernos preguntas escribiendo a nuestra dirección de email, es eratosthenes.ze, ahí la tenéis, bueno, ahí está mejor, eratosthenes.ze, de eratosthenes@aranzadi.eus. Estaremos aquí pendientes del teléfono si nos escribís con alguna pregunta que podamos aquí hacer en público, no os paséis con... Y pues nada, se lo plantearemos. Y eso es. Entonces sí que arrancamos ya con la sesión. Sí, bueno, te doctoraste en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, has trabajado en el Max Planck de Alemania, en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. ¿Y qué destacarías de tu experiencia durante estos años? ¿Más científica o personal? ¿O ambas? Las dos. Bueno, de partida yo me siento muy, muy afortunado. O sea, yo creo que afortunado por muchas razones. Y creo que en mi vida tuve... un poco llegué aquí porque tuve la suerte de poder encontrarme con personas que me ayudaron en el camino, oportunidades que se me dieron. Entonces eso es lo primero que me siento un privilegiado de poder haber estado en diferentes partes del mundo, de poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no? La astronomía. Y bueno, y trato también un poco de intentar pasar eso ahora a mis estudiantes y otra gente con la que trabajo tienes que, no sé, que uno no es un iluminado, sino que muchas veces la suerte te lleva a un sitio u otro y obviamente tratar de aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, me acuerdo una de las cosas que me sorprendió, bueno, como les contaba, yo soy de Chile y la primera vez que salí de Chile, de hecho que tomé un avión, fue para irme a Inglaterra. Y eso para mí fue una experiencia y también le agradezco a la astronomía de poder haber conocido el mundo y una de las cosas que me impresionó y que destaco fue eso de conocer a diferentes personas, ¿no? Me acuerdo de Inglaterra empezar a conocer gente de diferentes nacionalidades, religiones, creencias, culturas, y darte cuenta que todos somos como súper parecidos, que para mí eso fue uno de los primeros como choques. que en país tal como en el fin del mundo en Chile, casi no hay muchos extranjeros, éramos todos. Y fue para mí abrirme al mundo. Y bueno, y como les comentaba, que ahí, bueno, tuve la suerte de tener muchos mentores, gente que me ayudó, me apoyó, desde todo orden de cosas, ¿no? Científicamente, pero también personalmente. Me acuerdo cuando llegué a Inglaterra yo hablaba muy mal inglés. O sea, no sé, escuchaba en la BBC y eso fue mi aprendizaje de inglés, pero cuando llegué a Inglaterra no entendía nada. La gente, sobre todo esta ciudad, Durham, está en el norte, casi en la frontera con Escocia, y ahí tiene un acento súper difícil de entender. Me acuerdo cuando llegué ahí, me dijeron, hablé con el que iba a ser mi supervisor de doctorado, me empezó a hablar y no entendí ni una palabra. Qué bien. Y después un chico al lado que hablaba español, como que me vio que no entendía mucho y me dijo, no, te está preguntando si quieres un café. Era eso. Y nada, entonces, bueno, ahora me acuerdo que él me ayudó mucho, por ejemplo, cuando trabajábamos, como se daba cuenta que no entendía mucho, me escribía las cosas que tenía que hacer y nada, bueno, ahora ya sí lo entiendo. Pero nada, ha sido toda mi carrera estar viviendo en diferentes países. Me siento un privilegiado en muchos aspectos y aprender de muchas personas que me he encontrado en este trayecto. Pero, o sea, en Chile estudiaste física.
Y luego ya fuiste a hacer el doctorado en cosmología a Durham, ¿no? Sí, sí, tuve suerte porque yo cuando estaba haciendo el pregrado, justo la Unión Europea abrió un tipo de convenio con Sudamérica donde ofrecían becas. Bueno, normalmente estaba dirigido a estudiantes más como de doctorado, pero uno podía postular y nada, y me seleccionaron, entonces estaba haciendo la carrera y ahí, bueno, de hecho me pagaron todo para ir a pasar un par de meses a trabajar en la Universidad de Durham. Y nada, cuando estaba trabajando ahí me ofrecieron quedarme a hacer un doctorado. Y ahí es donde empecé a aprender de la cosmología también, porque antes no sabía nada. De hecho, había trabajado en estrellas variables, entonces algo mucho más observacional que Chile, por tener todos los telescopios, como toda la ciencia que se hace ahí está muy enfocada en cuestiones observacionales. Entonces no había casi nada de cosmología. Entonces, todo lo empecé a aprender cuando llegué a Inglaterra. Supongo que esta ayuda de la Unión Europea también tiene que ver con las colaboraciones que hay entre Chile, con los observatorios excepcionales que hay, y las instituciones europeas de investigación, ¿no? O sea, está motivado por eso, pero es un programa de hecho más general que solo en astronomía. De hecho, ahora tengo la suerte de participar en como una nueva versión de ese programa, donde ahora yo recibo estudiantes y gente de Sudamérica. Pero bueno, está abierta a cualquier área. Entonces, hay un grupo de universidades que se pueden juntar y le hacen una propuesta a la Unión Europea para este tipo de colaboración, y después se seleccionan las mejores y esas se financian. Entonces, hay en astronomía, pero también hay en historia, en biología. Entonces, es algo general. ¿Y ya fuiste al Max Planck de postdoc? Sí, okay. Sí, me pasé 3 años en Inglaterra en mi doctorado, y después de eso fui a Alemania, al Instituto Max Planck de Astrofísica. Y ahí, claro, fue otro momento como súper importante para mí. También fue abrirme a otros temas de investigación. Ahora ya sabía un poco más de qué iba la cosa. Eras doctor en cosmología. Ya era doctor, claro. Y ahí también fui a este instituto que era mucho más grande. Entonces, se trabajaban en muchas otras áreas. El instituto tiene cerca de 300 personas y es una zona de Alemania que es muy peculiar. Yo creo que es la concentración de astrónomos más grande del mundo, porque está este instituto Max Planck de Astrofísica, que deben ser 200, 300 personas, y literalmente a 10 metros en el instituto justo al lado está el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que es donde se construyen muchos telescopios y bueno, también se hace mucha investigación en astrofísica, y ahí deben haber 400 personas. Y después uno cruza la calle y están los cuarteles generales de la ESO. No, eso es de la ESA. Entonces de la ESO. Vale. Claro, que es la European Southern Observatories, como la Organización Europea de Observatorios Australes. En Garching, entonces. En Garching, sí. Entonces ahí habrán otros 400 astrónomos. Y entonces, que esto queda a las afueras de Múnich, media hora en metro. Y nada, bueno, entonces eso es donde se construyen y se planean todos los telescopios que están esencialmente en Chile. Y entonces queda en la última línea, en la última estación del metro, y me acuerdo que era muy, muy divertido porque íbamos ahí y al momento que la gente, bueno, subía, se bajaba, pero al momento de llegar ahí, no sé, la mitad de la gente ha sido astrónomos, leyendo revistas de astronomía y desconocidas y nada. Entonces sí, literalmente habrán habido 1.000, 2.000 personas relacionadas con la investigación en astronomía en una manzana, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora de conocer a toda esa gente de investigación en otras áreas. Y luego llegaste al DIPC. No, después me fui a Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Sí, fui a la Universidad de Stanford, en California. Ahí, bueno, estuve, también fue otro periodo súper
súper bonito y enriquecedor estar ahí también en Palo Alto. Veías la gente de Google, de Facebook, estaban todos, te sentías realmente como en el centro del mundo, en cierta forma. También, bueno, experimentar la cultura de Estados Unidos que tiene, y la dualidad que existe ahí también fue algo súper interesante. También me considero un privilegiado en ese aspecto porque por un lado estaba en la Universidad de Stanford, entonces tenía contacto con un montón de gente que investigaba, hacía un montón de otras cosas, y por otro lado ser latino también me conectaba un montón con, bueno, de hecho no solo inmigrantes latinos legales, pero un montón de ilegales y bueno, también me tocó conocer o sea, como esas dos caras de la moneda que tiene Estados Unidos, ¿no? La parte como más bonita, digamos, y también conocer la experiencia de personas que cruzaban el desierto y de vivir con miedo constantemente, con la inmigración, y a su vez también cómo se ayudaban entre ellos. Y bueno, la sociedad estadounidense tiene esas dualidades, ¿no? Y nada, después llegué a España, pero llegué primero a Teruel. De hecho, eso fue un cambio grande de San Francisco a Teruel. San Francisco y Teruel, sí es como contrastes. Pero nada, llegamos súper ilusionados, también súper atraídos por un proyecto astronómico que estaba liderando en Teruel. Jabalambre. En Jabalambre, exacto. Conocimos a un chico que es español, que trabajaba en el Max Planck, nos hicimos amigos ahí, y hablo en plural porque siempre, con mi pareja Silvia también es astrónoma, entonces nosotros nos movíamos juntos. Y nos movemos, ¿no? Y él nos convenció de este proyecto, de construir un telescopio nuevo en la Sierra de Jabalambre y de empezar un instituto de investigación nuevo, así que nos atrajo la idea, el proyecto, y ahí nos fuimos a Teruel y estuvimos un par de años. Y después de eso llegamos aquí al DIPC, digamos 5 años ya. Bueno, ¿y la experiencia en Donosti? Muy buena, sí. Para ser honesto, antes de venir aquí no conocíamos mucho el País Vasco, ni Donosti en particular. Y nos encantó mucho la ciudad, el centro de investigación también, la gente. Estamos muy contentos aquí. Está bien. Genial. Bueno, y el proyecto de Jabalambre nos habló Silvia cuando estuvo con nosotros, así que en YouTube tenéis el vídeo, así que podéis buscarlo también. Bueno, pues empezamos, seguimos hablando un poquito de astronomía. Yo iba a comentar un par de noticias recientes sobre observaciones que ha hecho el telescopio James Webb, ¿no? Que es el aparato que está haciendo más avances últimamente en cosmología y en observaciones remotas, ¿no?, del universo temprano. Bueno, GNZ11 es una galaxia que todos conoceréis, por supuesto. Fue el récord de distancia que estableció en su día el telescopio Hubble. Y la distancia, es discutible a qué distancia está. Lo de Z11, Z igual a 11 significa el desplazamiento al rojo. Es decir, la galaxia emite la luz y para llegar hasta nosotros tiene que remontar la expansión del universo. Esto provoca que se expanda su longitud de onda y llega a una longitud de onda mucho más roja que la que se ha emitido, ¿no? Este desplazamiento hacia el rojo se caracteriza como 11, ¿no? Y 11, a partir de 11 se podría establecer la distancia, pero es más sencillo decir que esta galaxia está detectada cuando el universo tenía 430 millones de años, ¿no? O sea, un universo muy, muy, muy temprano. Es una de las primeras galaxias, seguramente. Y el universo son 13.000, 14.000 millones de años, esta galaxia 430 millones de años, para que nos hagamos una idea. Y esto lo descubrió el telescopio Hubble, pero ahora lo ha estudiado James Webb, y James Webb se ha dado cuenta de que tiene un agujero negro supermasivo, de que es una galaxia activa y muy activa, ¿no? A pesar de que es una galaxia muy joven y por lo tanto tiene que ser pequeña, tiene que ser bastante más pequeña que nuestra propia Vía Láctea, pero es muy luminosa porque tiene un agujero negro activo, ¿no? Y es una galaxia activa.
¿Por qué saben que han visto un agujero negro? No, hombre, no, pues porque está demasiado lejos como para ver estas cosas, ¿no? Pero bueno, se ha podido ver que tiene gas muy denso, que tiene gas ionizado y que emite un viento muy, muy potente. Esto se puede ver analizando el espectro. Una cosa muy importante del James Webb es que no simplemente captura imágenes, sino que hace espectros, puede hacer espectroscopía. Por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble no tiene capacidad para hacer espectros. O sea, tiene que haber una colaboración. Por ejemplo, si el telescopio Hubble detectaba una galaxia, como este caso Z11, GNZ11, tiene que haber un telescopio en la Tierra, pues, por ejemplo, normalmente pues en Chile, alguno de los elementos del VLT, que tiene que hacer el espectro. Tiene que haber colaboración entre distintos observatorios. Pero ahora con el James Webb tiene un espectro, tiene un espectrógrafo y puede, automatizado de forma que puede hacer espectros de objetos, a pesar de estar en órbita, ¿no? Que esto es una novedad. Y bueno, se ha determinado que precisamente midiendo el espectro y a partir de las líneas espectrales, se estima que tiene un agujero negro de 2 millones de veces la masa del Sol y que por eso que es muy activo, acreta muchísima materia y por eso la galaxia es tan luminosa, ¿no? O sea, actualmente, a pesar de que es una galaxia tan joven, ya su agujero negro central tiene la mitad de la masa que el agujero negro de nuestra galaxia, que es de 4 millones de masas solares. Este ya va por la mitad y es una galaxia súper joven, recién nacida. O sea, que con el tiempo llegará a ser un agujero negro súper masivo, seguramente. Y bueno, es muy importante este tipo de investigaciones pues porque seguramente las primeras galaxias, las primeras estrellas tienen comportamientos muy distintos a los de las galaxias y estrellas contemporáneas, ¿no? Y esto es algo que, bueno, solo se está pudiendo investigar. Bueno, empezó el telescopio Hubble, pero ya se están pudiendo investigar con detalle con el telescopio James Webb. Y bueno, otra noticia también relacionada, también provocada con, bueno, para el artículo para esta observación sí que hay un artículo publicado en Nature y en el que tenemos un agujero negro pequeño y vigoroso, ¿no? en el universo temprano. Artículo publicado, pero aquí tenemos una noticia más reciente. Esto todavía no hay artículo escrito, simplemente se han publicado las imágenes y se ha publicado una pequeña reseña de las observaciones. ¿Y por qué se han publicado con tanta prisa? Bueno, pues porque se ha batido un récord del mundo de lanzamiento de galaxia. O sea, esta es la galaxia más lejana que se ha descubierto hasta ahora. Esta es la JADES GS Z14-0. O sea, los nombres vienen forman parte de un programa de investigación. Este es el nombre y el apellido es el Z, es el desplazamiento al rojo. Estamos aquí en Z14, estamos antes en Z11. Y bueno, esto supone que esta galaxia la estamos viendo cuando el universo tenía 290 millones de años, después del Big Bang, ¿no? Muy temprano el universo. Aquí ya, esto lo comentaremos contigo porque eres especialista en el tema. Aquí empezamos a encontrarnos galaxias que no se sabe ya si encajan muy bien con los modelos cosmológicos, ¿no? Son galaxias muy jóvenes, pero ya son muy brillantes. Y bueno, el tamaño de esta galaxia es como 1600 años luz de extensión y un tamaño como de cientos de millones de veces la masa del Sol. O sea, es pequeña comparada con nuestra propia galaxia, ¿no? Nuestra galaxia son cientos de miles de millones, aquí tenemos como una milésima parte, ¿no? En cuanto a masa. Pero bueno, como está formando montones de estrellas, pues es muy brillante. Y bueno, algunas sorpresas, ¿no? Da la impresión de que la galaxia es un poco más roja de lo que debería ser, entonces debe haber polvo en la propia galaxia, y también se han encontrado líneas de hidrógeno y oxígeno, líneas de emisión de hidrógeno y oxígeno. O sea, a pesar de ser una galaxia tan temprana, ya da signos de evolución estelar, de evolución galáctica. O sea, el polvo se produce en las explosiones, en las gigantes rojas. Cuando evolucionan las gigantes rojas y se desprenden de su atmósfera, ahí se forma el polvo estelar, ¿no? Y en esta galaxia ya hay polvo estelar. Y el oxígeno también, bueno, la primera generación de estrellas que todavía no se ha observado solo estará compuesta por los elementos que había en el universo primitivo, hidrógeno y helio, pero aquí ya tenemos oxígeno, o sea que ya el oxígeno se ha producido en una generación posterior, ¿no? En una generación previa. Entonces tenemos ya una galaxia en un universo muy temprano, muy brillante y ya relativamente evolucionada, ¿no? Y bueno, pues claro, aquí pues hay que empezar a hacer hipótesis ya, ¿no? Da la impresión de que el telescopio James Webb está encontrando pues muchas galaxias en el universo temprano y muy brillantes.
Bueno, esto contigo veremos esto con los modelos cosmológicos. Entonces, bueno, de momento se están empezando a dar explicaciones, ¿no? Posiblemente las primeras estrellas, las que no se han observado todavía, lo que se llama población 3, aunque sea la primera, pero bueno, estas son manías de astrónomos, seguramente eran estrellas más grandes, eran más eficientes y seguramente seguían un modelo de formación estelar como escalonado, ¿no? O sea, se produce un brote de formación estelar, luego hay supernovas, las supernovas dispersan un poco el gas interestelar de la galaxia, separa la formación estelar, se vuelve a acumular una nueva generación de estrellas, o sea, va como a saltos la formación estelar. En vez de ser continua, tenemos como momentos de una gran intensidad y momentos más calmados. Y aquí estaríamos viendo una galaxia que está en uno de esos momentos de mayor intensidad, ¿no? Porque al final la evolución, si haces la media, será la evolución de la galaxia seguirá una evolución relativamente lineal, ¿no? Pero aquí la estamos viendo en momentos en que evoluciona a saltos. Esto es una hipótesis. Y bueno, pues bueno, aquí tenemos a una persona a la cual hacer preguntas. Sí, bueno, la cuestión es esa, que las observaciones de estas galaxias tan lejanas están discutiendo mucho sobre la edad. Entonces, dos preguntas aquí. Una, si estás siguiendo el tema, y otra, ¿qué opinas tú como cosmólogo del tema? Sí, lo sigo, no tampoco tan de cerca, pero ciertamente un tema súper interesante. Y quizás al principio, cuando se empezaron a descubrir estas galaxias, de hecho, había incluso alguna gente que sugería que había que reevaluar todo nuestro entendimiento de cómo se forman las galaxias. Bueno, mucho de eso terminó siendo que el instrumento, algunas zonas no estaban calibradas de forma tan precisa. Sí, las primeras imágenes formaban de calibración. Entonces, pues no, bueno, realmente eran datos brutos, ¿no? Todavía no se sabía exactamente qué se estaba viendo, ¿no? Sí, como que había, esencialmente tienes bueno, la calibración del instrumento no estaba totalmente refinada. Y lo impresionante que si esas observaciones hubieran sido ciertas, significaba que estas galaxias tenían que esencialmente transformar todo el material que tenían a su alrededor en estrellas. O sea, no podría haber nada de gas suelto sin haberse formado estrellas. Y eso era muy extraño. Y eso hubiese implicado que quizás la evolución del universo era diferente de la que esperábamos. Sí, porque en las galaxias actuales es que la mayor parte y sobre todo en el medio intergaláctico, casi toda la materia es gas. Las estrellas son minoritarias, ¿no? En cuanto a la masa bariónica del universo. Sí, entonces, si es que veíamos que en el universo temprano la mayor parte, bueno, hay dos casos. Uno es si es que decimos que la eficiencia con la que se forman estrellas es más alta. Uno podría decir, bueno, quizás tenemos que entender mejor cómo se forman las estrellas. Pero si es que se hubiese encontrado que todo el gas se transformaba en estrellas, o incluso había ciertos casos donde tenías más estrellas de la cantidad de masa que creíamos que existía, eso necesariamente implicaba que existía algo fundamental en la estructura del universo que no entendíamos. Que podría haber sido cierto, ¿no? Muchas de las teorías de cómo el universo se ha formado, evolucionado, fueron propuestas hace mucho tiempo, donde la galaxia más lejana era Redshift 5, ¿no? O incluso antes, ¿no? Entonces lo formulamos sin haber visto nada del universo, de este universo que justo después del Big Bang. Entonces podría haber encontrado algo inesperado. Pero bueno, después resultó ser que estas galaxias eran diferentes a las que vemos en el universo alrededor nuestro, el más local, pero no son lo suficientemente raras para, de una forma definitiva, hacernos pensar que tenemos que reevaluar nuestro entendimiento del universo. Entonces, para mí ahora la pregunta es más, entendemos cómo se forman las galaxias a alto redshift, si tienes una nube de gas,
entendemos realmente cuántas estrellas masivas se van a formar versus el número de estrellas más pequeñas, qué es lo que determina que se forme una estrella grande o 10 pequeñitas. Y muchos de esos modelos que o estas cosas las sabemos observando galaxias cercanas. Pero no sería muy loco, de hecho hasta es esperado pensar que alto redshift en este tiempo, las condiciones de la cantidad de temperatura, presión, turbulencia, fuesen muy diferentes a las que vemos en las galaxias que nos rodean ahora. Entonces que ese balance entre estrellas grandes y pequeñas sea diferente. Y si no sabemos cuál es ese balance, no podemos interpretar muy bien estos espectros. Entonces es difícil saber la masa que tienen y nada. Bueno, entonces significa que todavía tenemos que entender mucho de cómo se forma de la física de la formación de estrellas y galaxias, pero que no necesariamente significa que tengamos que reevaluar algo más fundamental del universo. A ver, sí. Bueno, la cosmología es una ciencia que tiene 100 años. Hace 100 años Hubble se dio cuenta de que la Vía Láctea no era la única galaxia, que había por lo menos otra, Andrómeda. Y bueno, y a partir de ahí, ¿no? Y en aquella época ya la distancia de 2 millones de años luz parecía completamente absurda, ¿no? Y bueno, se ha avanzado mucho en estos 100 años. Y claro, bueno, en los modelos de formación estelar tú puedes coger un folio y calcular eso, lo de la masa de Jeans y bueno, hacer el cálculo es un cálculo de modelo del gas perfecto, es casi bachillerato, ¿no? Ciencia de bachillerato. Calculas a qué temperatura empieza a colapsar con la gravedad una nube de gas y te sale algo que es parecido a la masa de una estrella. Pero claro, metes un gas que no es el gas que tenemos hoy en día, sino el gas del universo primitivo. ¿Cómo se comporta? Que es un universo mucho más caliente que el universo de hoy en día. ¿Cuál es la turbulencia? Ni idea. Los campos magnéticos, hay plasma, hay líneas de campo magnético. Si metes campos magnéticos e hidrodinámica, ya no hay forma de calcular nada. Bueno, pues tienes que hacer muchas aproximaciones. O sea, no es simplemente, la cosmología ya no vale. No, o sea, hay que poderse calcular, hay que poderse trabajar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ese es como el desafío probablemente para los próximos años de tratar de usar estos datos para ver qué aprendemos. En realidad es el mejor resultado de este tipo de observaciones. A ver, sí, el mejor resultado de este tipo de observaciones, ¿no? Que entra más o menos dentro del campo de lo que esperabas, pero es suficientemente sorprendente como para obligarte a reconsiderar lo que sabes, ¿no? No sé si estoy de acuerdo. Yo creo que mientras más sorprendente el resultado, mejor. O sea, y de hecho es una de las cosas que me sorprende de la cosmología y de hecho de nuestro lugar en el universo, de que cuando vamos y observamos la distribución de galaxias y cómo el universo ha evolucionado, todo es como relativamente aburrido, por decirlo de cierta forma. O sea, que lo podemos entender. Y lo podemos, suena, por ejemplo, cuando les hablaba de que podemos simular el universo, por un lado suena como muy complicado, pero por otro lado es muy, muy sencillo. O sea, con nuestro cerebro limitado, nuestros ordenadores limitados, podemos no 100%, pero entendemos muy bien cómo el universo ha evolucionado y las leyes que aplicaban hace 10.000 millones de años parecieran ser las mismas leyes que aplican ahora. Y en ese sentido el universo es aburrido, pero podría haber sido muy, muy diferente. O sea, como les mencionaba antes, ¿no? Nunca las teorías que formulamos que explican el universo fueron postuladas antes de que ninguna de estas galaxias hubiese sido observada. Entonces, quizás podría haber sido que el universo fuera muy, muy extraño a esa edad y que la ley de la gravedad fuese diferente y que evolucione con el redshift y que la masa del electrón también sea diferente en diferentes partes del universo. O sea, por lo menos nosotros no tenemos no hay ninguna razón por la cual la masa del electrón sea constante con el tiempo. Entonces,
Y eso es un poco lo que nos motiva a los cosmólogos, de tratar de buscar algo que inesperado, ¿no? Algo que no calce con nuestro entendimiento, porque significa que ahí hay algo que podamos aprender. Y si todo calza con lo que esperamos, como que no, o sea, no, de hecho sería lo peor, porque todavía hay muchas cosas que no entendemos. Una de ellas, por ejemplo, en la materia oscura, pero la única esperanza que tenemos es encontrar alguna observación que no calce con este modelo de la materia oscura, porque ahí nos diría, mira, hay algo que es diferente a lo que creemos, podemos aprender, podemos distinguir entre diferentes hipótesis y avanzar. En realidad, lo más sorprendente del universo es que podemos entender, ¿no? A ver, sí. Bueno, sorprende que sea tan, bueno, que sea tan predecible, ¿no? Y bueno, los momentos de crisis científicas cuando realmente aprendes, ¿no? A principios del siglo XX parecía que quedaban un par de detalles por resolver, lo que quedaba ya era hacer integrales y ya está, era todo súper aburrido. Pero empezó la mecánica cuántica, empezó la relatividad, bueno, y cambió la física de arriba abajo. O sea, las crisis son lo mejor. Sí, sí. Bueno, precisamente, parte de tu trabajo, como parte de tu trabajo, yo voy a hacer aquí como que entiendo tu trabajo, no entiendo nada, pero bueno, voy a preguntarte cosas. Y bueno, parte de tu trabajo, por lo que he podido, yo he leído el abstract y de la parte que he entendido, pues te hago preguntas, ¿no? El resto del artículo, bueno, se me va por todas partes. Entonces, bueno, aquí he cogido un par de artículos en los que, bueno, por decirlo de alguna forma, estás como explorando los límites del modelo estándar de partículas. Uno estás hablando de la masa de neutrinos, cómo influye la masa de los neutrinos en la evolución galáctica, y en otro pues hablas de uno de los... Hola. Sí, a ver. Bueno, perdón. Entonces, estamos en uno de los artículos hablas de uno de los posibles componentes de la materia oscura, precisamente, ¿no? Y esto nos llevaría también a empujar el modelo estándar de partículas ¿Soy yo? Sí. Vale, ya está. Bueno, estamos diciendo que las crisis son interesantes, pero no estas. O sea, esto es un poco ridículo. Bueno, entonces, más allá del modelo estándar, buscando una partícula que formaría parte del modelo supersimétrico, ¿no? De la siguiente extensión del modelo estándar, de los neutralinos, que en principio sería pues, una partícula de unos 100 gigaelectronvoltios, 100 veces la masa de un protón, que podría ser el componente principal de la materia oscura, si es que existen las partículas supersimétricas, pero de momento en el CERN no aparece ninguna partícula supersimétrica ni nada parecido. Con el bosón de Higgs parece que se acaba el catálogo, y eso es un problema porque el modelo estándar no acaba de encajar. Y para que acabe de encajar hace falta algo más. Parecía que tenía que haber partículas supersimétricas. La supersimetría, que es otra cosa que no entiendo, pero esto nunca nos ha parado en el pasado. Vamos a seguir, aunque yo no entienda algo, voy a seguir hablando, no pasa nada. Entonces, las partículas supersimétricas serían como... tenemos el modelo estándar con fermiones y bosones, pues para explicar la asimetría materia-antimateria, para explicar posibles fenómenos en el inicio del universo y la posible unificación de todas las fuerzas elementales, tiene que haber otras tantas partículas, al menos tantas como las que hay hoy en día, ¿no? A los fermiones se asocian bosones supersimétricos, a los bosones fermiones supersimétricos, y los neutralinos son fermiones que serían como los primos supersimétricos de las partículas W y Z. Y bueno, posiblemente, si se confirma que existen, serían posiblemente el componente principal de la materia oscura, ¿no? Y en uno de los artículos que planteas aquí, establece sus propiedades, sus posibles propiedades y cómo influirían en la evolución de la galaxia, ¿no? Bueno, rápidamente, en el artículo, no es el nacimiento y crecimiento de los halos de neutralinos. Los halos los halos galácticos están compuestos sobre todo por materia oscura, y realmente ahí concentran la mayor cantidad de
casi toda la materia de la galaxia está en el halo. La materia visible es la que forma gas y estrellas y es quizás una décima parte de todo el conjunto de materia, ¿no? Aquí pues os planteáis que ese halo puede estar formado por neutralinos y a partir de sus propiedades, pues bueno, veis cómo puede influir en la evolución de la galaxia, ¿no? Y bueno, hacéis lo que comentabas antes, ¿no? El universo de un ordenador, en las simulaciones, pues hacéis, veis cómo evoluciona estos halos y cómo se va ensamblando la materia, ¿no? Dentro de la materia, del modelo de la cosmología estándar, en el cual hay materia oscura, energía oscura y materia bariónica, la materia normal que forman los átomos, ¿no? Y bueno, con neutralinos, como decíamos antes, de 100 gigaelectronvoltios. Y bueno, una de las conclusiones a las que llegáis es que el momento del primer colapso de estos halos sería con Z igual a 14, ¿no? Que corresponde a la galaxia esa que acabamos de ver en la última imagen del Hubble. Entonces ahí se formaría como el primer momento de formación galáctica de media, claro. Habrá galaxias que se formen antes, otras después, pero bueno, esto sería Z14 es una era importante, diríamos, ¿no? Según este modelo que estáis calculando. Y bueno, en la evolución de una galaxia tendríamos como cinco eventos de acreción. Sí. Yo sigo. Sí. O sea, una galaxia, pues en 5 momentos a lo largo de su vida, una galaxia como la nuestra, pues iría capturando galaxias enanas y se iría formando una galaxia como la nuestra, pues como en 5 periodos a lo largo de su vida. Y un 10% de las partículas que forman el halo de las galaxias no estarían acretados capturando galaxias, sino que caerían a la galaxia pues acretándose directamente desde el medio intergaláctico. Más o menos. Jo, acabo de aprobar el examen. Bueno, y antes de darte la palabra, pues pasamos al otro artículo. Aquí hablamos de qué efecto tienen los neutrinos precisamente en la acumulación de materia en las galaxias, ¿no? Cómo se va acumulando materia en las galaxias a medida que avanza pues, la edad del universo. Y bueno, en cosmología, tanto cosmología observacional como en los cálculos que hacéis, normalmente los modelos están parametrizados con una serie de parámetros que se pueden medir y que luego se puede meter en los modelos pues, para ver cómo hacen variar la evolución del universo, ¿no? El que conocemos todos, el que nos quedamos siempre cuando hay un survey de estos de radiación de fondo de microondas, todos vamos a mirar cuánto da la constante de Hubble, ¿no? Porque la inversa de la constante de Hubble es la edad del universo, es como el dato que todo el mundo maneja. Pero bueno, hay otra serie de datos, pues bueno, otro puede ser la masa de los neutrinos, que también es una de las variables de los parámetros de los modelos, y otro puede ser pues la inhomogeneidad del universo, un parámetro de homogeneidad primordial del universo, ¿no? Lo grumoso que es el universo, vamos a decir, un parámetro que se llama sigma 8, forma parte de las cosas que observas en la radiación de fondo de microondas o en los surveys de galaxias, o lo metes como parte de los parámetros para hacer los modelos de evolución del universo. Y entonces, claro, este artículo pues, es muy interesante. Estáis intentando distinguir qué papel juega la masa de los neutrinos, intentar distinguirlo de qué papel juega el parámetro sigma 8, la inhomogeneidad del universo. ¿Vale? Hay forma de separarlos, ¿no? De ver cada uno qué influencia tiene en la evolución de las galaxias. Entonces, bueno, llegáis a una conclusión con los experimentos numéricos estos que a grandes escalas realmente veis diferencias en cómo se comportan las galaxias con los halos de las galaxias a pequeña escala y a gran escala, ¿no? Y a partir de esas diferencias se podría distinguir el efecto que tienen la inhomogeneidad primordial, el sigma 8 y la masa de los neutrinos. Más o menos. Vale, genial, estupendo. Eres demasiado amable, yo creo. Seguro que he hecho bastantes barbaridades. Y bueno, estáis hablando tanto de la formación de los halos como de cómo la materia bariónica, de cómo el gas va siguiendo la materia oscura, ¿no? Serían los dos tipos de fenómenos que estáis observando y hay a distintas escalas intentar distinguir el papel de estos dos parámetros. Estupendo. Aprobado. Bueno, ya veremos. Yo por si acaso voy a septiembre y luego ya veremos. Sí, ¿no?
Bueno, pues en estos dos artículos estamos viendo, bueno, pues la huella que dejan las partículas subatómicas en las galaxias. Entonces, ¿tú crees que en tu trabajo es necesario tener una visión conjunta de la física? No solo centrarte en cosmología. No, yo creo que es fundamental y una de las, de hecho, una de las razones por las cuales me gusta tanto la cosmología es porque podemos usar el universo como un todo para entender algo fundamental de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cómo estas pequeñas partículas y la masa y la velocidad y otras propiedades de estas partículas subatómicas, ¿no? que son muy pequeñitas, pueden afectar a la evolución del universo como un todo. Y viceversa, ¿no? Podemos ver cómo, midiendo el universo, cómo ha evolucionando sus propiedades, podemos inferir cómo es la naturaleza en estas escalas pequeñísimas. Bueno, entonces en estos dos artículos lo común que tienen es que probamos diferentes hipótesis de cómo afectarían la masa de estas pequeñas partículas, los neutrinos, o las propiedades de los neutralinos, y cómo podríamos tener observaciones que distingan una hipótesis u otra. Y así es. Entonces, volviendo como a tu pregunta, en estos dos artículos nos motivó estos problemas en física de partículas, ¿no? de que el modelo estándar de física de partículas no describe completamente los experimentos que se hacen en los laboratorios, en el CERN, en los aceleradores de partículas. Y eso nos motiva a ver otras formas de cómo podemos usar el universo como un laboratorio para resolver problemas en otras áreas de la física. Entonces, sobre todo con física de partículas, estamos constantemente, cosmología y física de partículas, como conversamos, vemos qué problemas hay, qué hipótesis se pueden testear de una u otra forma, y nos motivamos mutuamente. Ahora también está mucho de la naturaleza cuántica del universo y cómo podemos también usar estas observaciones para distinguir cómo son las fluctuaciones en el espacio-tiempo, en el universo inicial, o cómo podemos conectar esta naturaleza del vacío con la aceleración del universo. Que puede ser quizás esa una de las explicaciones para la energía oscura. Entonces, estar siempre conversando con otras áreas de la física nos da motivación, podemos poner nuestro trabajo en contexto, se nos ocurren nuevas ideas, muchas veces tomamos ideas prestadas de otro campo, los aplicamos al nuestro y viceversa. Bueno, entonces, de hecho es que esa interacción es inevitable, ¿no? Es que si les dejas a los físicos de partículas, los neutrinos no tendrían masa, porque los cálculos salen mucho mejor así. Pero llegaron los astrofísicos diciendo, los neutrinos cambian de tipo, tienen que tener masa seguro. Y los cosmólogos llegaron, no, tienen masa, pero seguro que tienen masa. O sea, estábamos ahí, la cuadrilla de los astrofísicos y los cosmólogos, diciendo a los físicos de partículas, perdón chicos, sabemos que sois los más listos, pero estáis equivocados en este caso. Bueno, ya había, para ser como más justos con los físicos de partículas, sí habían otras indicaciones de experimentos de física de partículas que indicaban que los neutrinos no tenían que tener masa. Y en cosmología actualmente podemos decir que su masa es menor que cierta cota, pero aún no hemos logrado decir definitivamente sí, tienen masa y este es su valor. Es uno de los objetivos de muchas observaciones que se están haciendo en varios lugares del mundo y en el espacio, es tratar de usar cosmología para medir esa masa de los neutrinos. Es posible que sea más fácil medir la masa de los neutrinos a partir de la astrofísica y la cosmología que en aceleradores de partículas. Sí, actualmente las mejores cotas superiores a la masa vienen de cosmología y esperamos mejorarlas aún más en los próximos años.
pero aún así las mediciones directas van a ser, que se puedan hacer en los laboratorios, van a ser esenciales, porque también comparando esas dos medidas podemos quizás descubrir algo nuevo del universo. Porque, de hecho, volviendo al tema que discutíamos antes, una de las cosas, a mi punto de vista, más interesantes en los próximos años sería si es que cosmología encuentra una masa de los neutrinos que es diferente a la que se encuentra en los experimentos terrestres. Porque eso significa que, de nuevo, hay algo quizás de los neutrinos que no entendemos, que se comportan diferente en escalas de años o minutos, como podemos testear acá en la Tierra, versus escalas de miles de millones de años, como podemos testear en el universo, o que en escalas de distancia, no de miles de millones de años luz, los neutrinos se comporten diferente, tengan interacciones nuevas que no vemos cuando solo los testeamos en aceleradores de partículas o acá en la Tierra. Que va a ser algo súper interesante ver qué encontramos. Porque la constancia de las propiedades de las partículas o de las leyes de la física es algo que hay que verificar. O sea, asumirlo como hipótesis y definitiva, pues no tiene sentido, ¿no? Hay que verificarlo. Y claro, eso, la cosmología da las herramientas para poderlo verificar. Sí, esa es una de las como grandes preguntas más, no sé si filosóficas, ¿no? Pero ciertamente fundamentales es por qué el universo es de esta forma y no es de otra forma. ¿Por qué la constante de gravitación es tan diferente a las constantes que determinan la carga eléctrica? ¿Por qué las fuerzas de la naturaleza son tan diferentes? ¿Y por qué estas constantes de la naturaleza tienen el valor que tienen? Alguna gente piensa que quizás hay una teoría que aún no hemos descubierto que explica el valor de estas cosas. Otros dicen no, al azar, y que hay quizás miles de millones, una infinidad de universos. En cada universo estas constantes tienen valores diferentes. Y quizás en otros universos las constantes eran tales que el universo colapsó en sí mismo un milisegundo después de haber nacido, o que no se pudieron formar ninguna estrella porque todo el gas terminó siendo hidrógeno, por ejemplo, que se hayan formado, que existamos nosotros, que necesitamos moléculas complejas, ¿no? Y esas moléculas complejas están formadas de átomos complejos, y esos átomos complejos no existían en el principio del universo, fueron formados en estrellas. Entonces, si es que alguna constante fundamental fuera muy diferente, quizás esas estrellas nunca se hubieran formado, los átomos más complejos que el helio no se hubiesen formado y no existiríamos nosotros. Entonces también mucha gente, no sé si mucha, pero hay gente que propone estos principios antrópicos, también se le dicen, que quizás el universo y las constantes de la naturaleza son así porque son las únicas que permiten que exista la vida suficientemente compleja para poder maravillarse ante esos valores. Pero no hay ninguna razón, como decía, porque estos números sean algo fundamental, y por lo tanto es súper interesante testear si es que estos números son los mismos en nuestra vecindad galáctica, que es en los confines del universo, o que como fueron hace miles de millones de años. Hasta el momento, todas las búsquedas indican que son constantes en tiempo y en el espacio, pero queremos encontrar algo así porque eso nos diría algo sobre la naturaleza. Bueno, llevamos ya una hora y ya hemos hablado de multiversos. Va bien la cosa, ¿no? Todavía nos queda media hora, a ver a qué llegamos. Bueno, pasamos ahora a otra observación. Esta es de una exploración de distribución de galaxias, y aquí tampoco hay un artículo publicado, hay una ponencia presentada en un congreso, el Congreso de la Asociación Americana de Física.
bueno, es americana, pero es de Norteamérica. O sea, los norteamericanos llaman América a dos continentes, o sea, son dos continentes, pero América es Estados Unidos para ellos, ¿no? Bueno, en fin, sin más. Entonces, en el título de la ponencia que han presentado, pues simplemente espectroscopía análisis de energía oscura con resultados después de un año de investigación aplicados a la energía oscura, ¿no? Entonces, bueno, y las oscilaciones barínicas acústicas deducidas del bosque de Lyman, de las rayas de Lyman alfa. Bueno, ¿qué es todo esto? Esto es, bueno, un experimento. El experimento se llama DESI, que es Dark Energy Spectroscopic Instrument, instrumento espectroscópico de energía oscura. O sea, esto es una observación de distribución de galaxias que está buscando caracterizar cómo es la energía oscura, ¿no? Antes comentábamos que, según lo que se observa, debe ser necesaria para explicar la expansión acelerada del universo actual. Bueno, este instrumento está en Kitt Peak, en Arizona, en la frontera con México. O sea, no es un observatorio que esté en el polo norte o en órbita, está en la frontera con México, tampoco requiere, no todas las observaciones requieren observatorios súper sofisticados, pero bueno, de todas formas, es un aparato, es un espectrógrafo que utiliza 5.000 posicionadores de fibra óptica robotizados, 5.000 brazos actuadores que están colocando fibras ópticas para obtener simultáneamente espectros de galaxias, ¿no? Y bueno, lo curioso, esto no aparece ni en el abstract ni en el título, pero bueno, en recensiones de lo que presentaron se dice que los resultados que han obtenido favorecerían que el valor de la energía oscura cambie con el tiempo a medida que evoluciona el universo, lo que decíamos antes, ¿no? De cómo que no tienes por qué asumir que la energía oscura es constante, podría variar y esta observación apuntaría que podría haber variaciones en el tiempo de la energía oscura, esta especie de propiedad del espacio que provoca la expansión acelerada del universo a partir de un momento dado. Pero todavía las barras de error, la precisión de las observaciones entraría dentro de una energía oscura constante. Todavía la cosa está un poquito ahí como al borde del descubrimiento. Después de un año de observaciones, a medida que acumule observaciones, el ruido se reducirá y se reducirán las barras de error también. Entonces habrá que ver. Lo que están midiendo entonces, el parámetro que miden es la relación entre la densidad, la relación entre la densidad de la materia y la presión y la presión de la energía oscura. O sea, la relación entre la materia y la energía oscura. ¿En qué proporción tienen cada uno de ellos, ¿no? Un parámetro que se llama W. Un parámetro que imagino que se utilizará en los modelos cosmológicos, ¿no? La relación entre la materia, la cantidad, la presión de la materia y la presión de la energía oscura, algo así. Esto más, de hecho, es la densidad de energía oscura con la presión que enriquece la energía oscura. Entonces es como que puedes imaginarte la energía oscura como cualquier otro, como un gas, y todo gas tiene una ecuación de estado, ¿no? Entonces, que te dice cómo la densidad y la presión se relacionan una a la otra. Entonces, en un gas normal, si uno lo comprime, la densidad aumenta, la temperatura también aumenta y la presión aumenta también, ¿no? Es como juntamos el gas y tiene más presión. Y esa relación es positiva, ¿no? Mientras más presión, mientras más densidad, más presión. Y esa relación está caracterizada por lo que se le llama ecuación de estado. Y diferentes tipos de gases pueden tener diferentes ecuaciones de estado. Lo peculiar de la energía oscura es que esta ecuación de estado es negativa. Entonces, claro, -1 es para una constante cosmológica, pero puede ser cualquier. En principio no tiene que ser -1 necesariamente. Entonces significa que si aumentamos la densidad, la presión disminuye. Y si bajamos la densidad, la presión aumenta. Que es como muy extraño, ¿no? Como que tenemos un gas y lo dejo que se expanda un poco, como que quiere expandirse aún más, tiene aún más presión. Y eso es lo que en principio lleva a una expansión cada vez más acelerada del universo. Y nada, entonces medir esa ecuación de estado
esa relación entre la presión y la densidad de la energía oscura es como un objetivo súper importante de este cartografiado. De hecho, bueno, ya salieron las publicaciones hace un par de semanas, así que hay un montón de revuelo en la comunidad, porque, bueno, pero estas observaciones son impresionantes. De hecho, en un mes de datos que tomaron, ya observaron más galaxias que todo lo que habíamos observado en cientos de años. En solo un mes ya superaron el número de galaxias observadas y bueno, van a seguir observando por 5 años y ya se está preparando el cartografiado que va a seguir después de este. Así que ahí estamos a la espera a ver si es que descubren algo inesperado, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, están verificando la evolución en el tiempo de la ecuación de estado de la materia oscura, entonces, ¿no? Vale. Y bueno, entonces lo que comentabas, ¿no? Bueno, están haciendo un mapa en tres dimensiones del universo, de la distribución de galaxias del universo, y bueno, la evolución del universo en los últimos 10.000 millones de años. O sea, saltándose los primeros 4.000 millones, pues bueno, cómo ha evolucionado el universo en ese periodo, ¿no? Con una precisión mejor que el 1%, que esto también no se había conseguido hasta ahora. Ya es lo que comentabas, ¿no? Que simplemente en un año de acumular datos ya ha sobrepasado los mapas tridimensionales de todas las observaciones que se habían realizado hasta ahora. Y de momento va confirmando las bases del modelo cosmológico de energía oscura con materia oscura y con materia normal, ¿no? Entre comillas. Entonces lo que utilizan es, lo que están intentando determinar son las oscilaciones bariónicas acústicas. ¿Esto qué es? Esto se podría caracterizar como la distancia típica entre dos galaxias. O también otra forma de verlo sería cuál es el tamaño máximo de las anisotropías del universo. O sea, si tú coges el universo desde mucha distancia, la distribución de galaxias es completamente homogénea. Pero si vas aumentando detalle, si aumentas detalle, empiezan a aparecer distribuciones como en forma de arcos, de esferas. En la distancia típica en la que empiezan a aparecer es lo que nos da el pico de la oscilación bariónica y andarían pues, en torno a 490 millones de años luz. Y el método que utilizan para hacer las mediciones es el bosque de las líneas de Lyman alfa. O sea, utilizan las galaxias más lejanas y entonces van observando el espectro de absorción del gas que está delante de esos cuásares, de esas galaxias, y cómo a cada distancia absorbe la luz a distintas longitudes de onda, precisamente porque la longitud de onda que emiten las galaxias lejanas va aumentando a medida que se acerca a nosotros, a medida que pasa el tiempo por la expansión del universo. Entonces eso va dejando que la línea que correspondería a la absorción por la ionización del hidrógeno cambia de longitud de onda en distintas edades del universo, visto desde nuestra perspectiva, ¿no? Y con eso se reconstruye la estructura en 3 dimensiones del universo. Me parece increíble que se pueda hacer esto. Más o menos. Sí, para mí esto es una cuestión espectacular. O sea, si uno piensa que lo que realmente estamos midiendo son agujeros negros que están a miles de millones de años luz, tienen miles de millones de veces la masa del Sol. Entonces, imagínense un agujero negro, miles de millones de veces la masa del Sol. Hay gas que está cayendo en esos agujeros negros y es tanta la gravedad que este gas empieza a ser acelerado cada vez más y más y más y más rápido. Llega a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, imagínense unas partículas de átomos, bueno, ya no son átomos, pero son partículas, acelerándose a velocidades cercanas a la luz. Después hay unos campos magnéticos tan fuertes que hacen que hayan como jets, que son como chorros de energía, de un haz de luz tan potente que lo podemos ver ahora, ¿no? Entonces estos fotones acelerados en agujeros negros supermasivos han viajado y como decías tú, y en su camino a veces se encuentran con un átomo de hidrógeno. Entonces, entonces interaccionan con ese átomo de hidrógeno y después el átomo de hidrógeno se excita, absorbe ese fotón y
y lo emite, pero lo emite en otra longitud de onda. Entonces todos los fotones que deberían habernos llegado en esa frecuencia no nos llegan porque estuvieron absorbidos por esa nube de gas que está a miles de millones de años luz. Y a medida que el universo se va expandiendo, estos fotones que van viajando cambian su longitud de onda. Entonces, en algunos casos interaccionan con gas que está a 1000 millones de años de distancia, en otro caso a 1500 millones de años, en otro lado en 2000 millones de años. Entonces, a partir de eso, a medida que nos enfocamos en frecuencias de diferentes longitudes de onda, vamos viendo qué tanto hidrógeno neutro había a diferentes distancias. Y por eso es que podemos después, midiendo muchos de estos agujeros negros en diferentes partes del cielo, podemos reconstruir una visión tridimensional de la distribución de hidrógeno en todo el universo y usar esa para inferir cómo eran, de hecho, como las semillas primordiales de inhomogeneidades en el universo, que fueron impresas ahí cuando el universo solo tenía 200.000 años. Entonces, esas pequeñas inhomogeneidades se quedaron ahí, se pasaron, como se heredaron al gas, al hidrógeno, y después estos agujeros negros emitieron fotones que interactuaron con eso y nosotros pudimos reconstruir todo eso. Me encuentro impresionante. Sí, es una huella del universo súper primitivo, ¿no? Antes de que existieran átomos de hidrógeno, cuando todavía todo el universo estaba ionizado. Tenías las oscilaciones acústicas, pues simplemente por la expansión y la contracción de calentamiento y enfriamiento de la materia. Eso pues te acaba dando como determinadas concentraciones de materia pues, que se producen en los primeros 100.000 años del universo, 100.000 años, no millones de años, sino 100.000 años. Ya en ese momento se forman átomos, esas inhomogeneidades quedan congeladas y a partir de ahí no hay solo materia, hay también materia oscura. Seguramente la materia oscura es la primera que se concentra para formar las inhomogeneidades y esas son las semillas en las cuales se formarán no ya las galaxias, sino los supercúmulos de galaxias y toda la estructura del universo. Y eso se puede observar hoy en día con los cuásares lejanos y el gas intermedio. O sea, ¿qué? Es completamente alucinante. Bueno, genial. Sí, bueno, pues otra pregunta para ti sería que, bueno, durante los últimos 20 años se ha sentado la idea de que la energía oscura y la materia oscura son necesarias para los modelos cosmológicos. ¿Qué tipo de observación crees que sería necesario para poder precisar las propiedades de estos componentes? Es la gran pregunta. Sí. No lo sabemos. De hecho, por eso la búsqueda, por ejemplo, de materia oscura hay como muchas dimensiones. Hay, por un lado, búsqueda, se le llama directa, donde uno esencialmente espera que la materia oscura, que en principio nos está atravesando constantemente, hay miles de millones de partículas de materia oscura que nos deberían estar atravesando, pero por su naturaleza no interaccionan o interaccionan muy débilmente con la materia normal. Entonces, una forma de detectar la materia oscura y sus propiedades es mirar un átomo muy detalladamente y esperar que quizás venga una partícula de materia oscura y choque contra ella. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, no es solo un átomo, se usan toneladas de materiales que son muy estables, el xenón, por ejemplo, bueno, y hay varias otras, y donde normalmente estos detectores se pueden poner en minas subterráneas, son muchas minas abandonadas, o acá en Canfranc, un laboratorio, entonces donde está totalmente aislado, sabemos que nada debería perturbar esos átomos, y esperamos, y hay muchos científicos mirando constantemente a ver si es que detectan algo. De hecho, los primeros fueron en los años 80, aún no han detectado, siempre ponen como
límites a sus propiedades, pero hasta el momento no hay nada. Hay otras formas dicen, wow, quizás la materia oscura es su propia antipartícula. Esa es una posibilidad. ¿Qué significa eso? Que si es que con una partícula, cuando se junta con su antipartícula, como se destruye y emite una luz, un fotón. Eso vemos, por ejemplo, cuando un protón con un antiprotón o no sé, incluso un neutrino con un antineutrino. Entonces, quizás la materia oscura se encuentra con otra partícula de materia oscura y se aniquilan. Se destruyen y eso emitiría un fotón. Y la cantidad de fotones sería proporcional, habría más fotones donde hay más materia oscura. Entonces, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, esperamos o creemos que hay mucha materia oscura, entonces debería haber muchas de esos fotones que aparecen de la autoaniquilación. Y entonces hay satélites de la NASA monitoreando el cielo a ver si es que detectan alguna señal de la aniquilación. Hasta el momento no hay nada. Bueno, y a gente constantemente se le ocurren nuevas formas de decir, mira, quizás esta observación es sensible, pero bueno, hasta el momento no hay nada que haya detectado algo, y bueno, por eso mucha gente está diciendo, bueno, quizás o bien tenemos mala suerte y la materia oscura tiene propiedades que la van a ser imposible detectar, por lo menos en nuestra escala de tiempo, o quizás estamos mirando en el lugar incorrecto y quizás no existe la materia oscura, quizás lo que hay son agujeros negros primordiales. Entonces, que puede que haya agujeros negros que se hayan formado en el principio del universo, que pueden tener masa desde gramos hasta kilos o cientos de kilos, o quizás miligramos, y que estén dando vuelta por aquí, que estemos llenos de mini agujeros negros. Y también hay ideas de cómo uno podría detectar esos agujeros negros. Hasta el momento no hemos detectado ninguno. Y así, entonces, mucho de la ciencia que se hace en cosmología ahora es tratar de buscar estas hipótesis y decir, bueno, ¿qué tal si es que la materia oscura está hecho ahora de un condensado Bose-Einstein, ¿no? Quizás tiene propiedades cuánticas, y cómo podemos ir y testear, pero no aparece nada todavía. ¿No? Sí, claro, es que la materia oscura, por definición, es una materia que no interactúa, entonces solo tiene bueno, quizás tenga interacción débil, pero bueno, seguramente tiene seguro interacción gravitatoria. Para eso la hemos comprado, para que justifique la falta de materia que hay en el universo, para justificar la estructura de las galaxias, la evolución del universo. Hace falta por todas partes más materia. Si no se ve, tiene que ser oscura. ¿Por qué es oscura? Porque no interactúa ni con el electromagnetismo, quizás tampoco con energía débil. Bueno, eso, si interactuara con energía débil, habría una forma de detectarla, pero no está claro todavía, ¿no? Bueno, hace unos 10 años se encontró como un posible exceso de radiación gamma en el centro de la galaxia. Se hizo el cálculo, quita todas las supernovas, quita todas las fuentes de rayos gamma, hay un pequeño exceso, ¿puede ser esto materia oscura? Pero no, todavía está ahogado dentro del ruido de la observación. Y es lógico, ¿no? Porque los grandes detectores que comentabas son iguales que los que se utilizan para las propiedades de los neutrinos. Se intenta ver si los neutrinos son su propia antipartícula, ¿no? Como están viendo en Canfranc. Eso está ahí el límite de la observación. Y una vez resuelvas eso, tienes que ver si hay algún exceso que te explique la materia oscura. O sea, son experimentos que están ya ahogados en el ruido de las observaciones, de los experimentos todavía, ¿no? Es como la siguiente frontera cuando pasemos la siguiente frontera. Sí, de nuevo volviendo a esto de que encuentro que tenemos mucha suerte, pero puede que se nos acabe la suerte también. O sea, en el sentido de que yo encuentro impresionante que seamos capaces de entender el universo. Y no es obvio que todas las civilizaciones en toda época del universo sean capaces de entender el universo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que la energía oscura que causa la expansión acelerada del universo debe ser algo fundamental del universo, ¿no? Creemos que constituye cerca del 70% de toda la energía en el universo. Pero este fenómeno de la energía oscura solo apareció recientemente en términos cosmológicos.
si cualquier civilización que, por ejemplo, que hubiese existido en las galaxias que mencionabas inicialmente, nunca hubiera detectado la energía oscura. Entonces ni siquiera podría haber imaginado que existe energía oscura. Y hubiese sido imposible para ellos detectar algo fundamental. Hubieran tenido siempre una visión incompleta del universo. Lo mismo sabemos de radiación de fondo de microondas que mencionabas antes, que son esencialmente estos fotones que fueron emitidos cuando el universo tenía cientos de miles de años. Y cada vez que el universo se expande, estos fotones se vuelven cada vez más y más fríos. Ahora tienen alrededor de 3 grados. Están 3 grados por encima del cero absoluto. Pero en un par de miles de millones de años van a ser tan fríos que van a ser imposibles de detectar para cualquier civilización. Entonces, esa civilización nunca va a poder entender que hubo un Big Bang. Y quizás para ellos decir, el universo no cambia, y siempre ha sido así. Entonces quizás hay cosas fundamentales del universo que nunca vamos a poder ser capaces de entender, y quizás una de ellas es realmente la naturaleza de la energía oscura, y de la materia oscura. Entonces estamos llegando, el avance que se ha hecho es impresionante, pero estamos llegando al límite de lo que vamos a ser capaces de entender de la materia oscura, porque empiezan a haber unos problemas técnicos de que ya no se, aunque construyamos detectores más y más grandes, nunca vamos a poder pasar ciertos límites. Entonces quizás, tenemos que seguir buscando en otras áreas, imaginarnos otras formas de medir el universo, pero quizás vamos a tener que en un momento contentarnos que ese es el universo que podemos entender, y va a haber preguntas que nunca vamos a ser capaces de responder. Bueno, pues la conversación está siendo apasionante, entonces, bueno, vamos a ir un poquito más rápido ahora. Son 57, ¿eh? Sí, por eso. Entonces, había traído aquí un par de artículos tuyos en los cuales pues simulas precisamente la distribución de galaxias, la distribución de materia del universo, ¿no? O sea, lo comentamos antes de la relación entre observaciones y cálculos. Aquí también tenía otra observación del telescopio Hubble. Estaría apuntando a que los fotones que han ionizado el universo, el universo formó los átomos de hidrógeno hace, cuando el universo tenía unos 100.000, 400.000 años me parece, ¿no? Cuando se produce la recombinación. Entonces hay hidrógeno neutro, luego aparecen galaxias y estrellas y vuelve a ionizar el hidrógeno, ¿no? Entonces, parece que esos fotones procederían, según esta observación, de galaxias enanas, que es algo que hasta ahora, se han detectado galaxias enanas utilizando otras galaxias de lentes para ver las galaxias más remotas, ¿no? Y, toda una movida de las lentes gravitacionales y tal. Y bueno, precisamente ya para concluir, con este tema de las lentes gravitacionales, aquí tienes un artículo en el cual tú utilizas simulaciones la simulación Millennium, que es una de las simulaciones mejores que se han hecho en cosmología, cuando estabas en el Max Planck. La utilizas precisamente para simular fenómenos de lente gravitacional y qué tipos de cúmulos de galaxias son los mejores para ver galaxias remotas, galaxias ultra remotas, ¿no? Y bueno, llegas a la conclusión de que tienen que ser galaxias, cúmulos de galaxias que tengan asimetrías, o sea, que estén formados por lo menos pues, por dos grupos de galaxias, ¿no? Y eso da mejores condiciones para la detección de galaxias del universo primitivo, ¿no? Y bueno, y aquí la simulación que estás haciendo con el DIPC, BACO, en la cual pues estáis teniendo los primeros resultados y estáis viendo a partir de qué punto es necesario introducir la astrofísica, o sea, los fenómenos astrofísicos los propios de el viento de las supernovas, la formación de estrellas, esos fenómenos cuando empiezan a intervenir en la evolución del universo, ¿no? Para ajustar los modelos cosmológicos. Última pregunta ya para ti. Bueno, la cuestión es cómo compararías estos dos proyectos, el Millennium del Max Planck y BACO del DIPC. Como históricamente siempre las simulaciones nos habían ayudado para testear alguna hipótesis, por ejemplo, la existencia de materia oscura. Entonces, poníamos materia oscura y decíamos, mira, si para tener algo que se parezca al universo necesitamos materia oscura. Y eso un poco fue lo que hicimos con la simulación Millennium, tratar de crear modelos que nos permitan ver si el universo es compatible con lo que creemos.
Mientras que en la simulación que estamos haciendo acá en el DIPC vamos como un paso más allá. Decimos, no queremos simplemente ver si es más o menos probable. Queremos ser capaces de generar incluso miles de millones de diferentes simulaciones, cada una con una pequeña variación en la cantidad de materia oscura, energía oscura, y ver exactamente la que predice los datos y la posición de cada una de las galaxias. Entonces, para eso usamos estas simulaciones, pero un montón de inteligencia artificial también, para ir explorando los cientos de miles de millones incluso de posibles universos y encontrar el que le da perfecto al universo observado, pero incluso en posiciones de galaxias, cúmulos, vacíos. Entonces es tomar estos modelos cosmológicos e ir un paso más allá de tratar de ver si como en el detalle somos capaces de entender el universo. Bueno, yo no sé vosotros, yo seguiría aquí hablando 3 horas, pero bueno, ya el personal del museo tiene que ir a sus casas a seguir con su vida. Muchísimas gracias, Raúl, la conversación ha sido apasionante. Muchísimas gracias a vosotros y a los que nos escucháis por el streaming. Volveremos con vosotros el 10 de septiembre, nos dejamos julio y agosto, y mientras tanto pues nos podéis contactar en nuestra dirección de email, eratosthenes@aranzadi.eus. Y en redes sociales pues intentaremos subir contenido este verano, en Instagram y en YouTube pues somos @eratosthenes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en septiembre.